esos miedos que vienen de parte de los padres hay que entender que son de los padres. Y como padres, como madres, tenemos que ser conscientes de que nosotros los tenemos, verbalizarlo y hacerle entender a nuestros hijos de que esos miedos son míos, no tienen por qué ser tuyos, no tienes por qué cogerlos, y yo te animo a que lo hagas a pesar del miedo. Rockefeller, él lo que quería es que la gente dejase de ser autoempleado y pasase a un sistema que prácticamente es esclavizador. Es decir, yo quiero a la gente que esté 12 horas en una fábrica trabajando y que no se quejen. Incluso muchos niños luego no saben, a lo mejor, por ejemplo, ni lo que ganan sus padres. Pregúntales si saben a qué te dedicas y que lo expliquen bien, y si saben cuánto ganas. ¿Vale? Normalmente la primera a lo mejor la responden más o menos, pero en la segunda es raro que la respondan. ¿Vale? Y eso es señal de que no lo estamos contando, no lo estamos hablando en casa, y si hay algo que no se está contando se le llama tabú. ¿Cuáles son los errores más típicos que al final tú te encuentras y los más comunes, o incluso los que también nosotros podríamos evitar a día de hoy si nos lo hubieran enseñado desde pequeños? El que más, eso sí que lo tengo claro, que es el pensamiento limitante de los padres. Bueno, chicos, estamos en un episodio más en Santoria Podcast. Hoy estamos con Josep. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Encantado de que estés hoy con nosotros. Muy contento de estar aquí, de conoceros y de ver de qué podemos hablar sobre finanzas, chavales jóvenes, ¿no? Y así. Llevamos un buen ratito hablando antes del podcast, que ya hemos dicho que podíamos hacer un pre-podcast y el podcast ahora, ¿no? Cuéntanos un poco para poner a la gente en contexto, ¿no? Al final, de qué vamos a tratar, de qué vamos a hablar y a qué te dedicas, cómo has llegado hasta aquí. Cuéntanos un poco. Bueno, hablar de lo que queráis, totalmente abierto, pero sí que es verdad que lo que me dedico es que tengo una academia de educación financiera para niños, para jóvenes, para adolescentes. Y pues lo que os enseñamos es eso, a emprender, a acabar pues como vosotros, ¿no? Teniendo vuestras propias empresas, a invertir, que es algo que tampoco nos enseñan, a vender y saber liderar, entre otras cosas. Pero bueno, yo creo que es importante, antes de hablar del proyecto en específico, que ahora contra más vayamos avanzando en el podcast hablaremos, yo quiero saber cómo fue tu relación con el dinero desde pequeño, en casa. ¿Cómo lo viviste tú esto? Porque entiendo que para que luego puedas crear un proyecto en el que enseñes a niños a tener una buena relación con el dinero, yo creo que esto es bastante importante. Totalmente. Y de hecho, pues al final del dolor, ¿no? Es que sale todas estas pasiones. Fijaros que cuando yo era pequeño, tuvo una época, hasta mis 10 años, soy del 90 al 2010, al 2000, perdón, del 90 al 2000 hubo una época de bastante buen ambiente, buena relación con el dinero, buen ambiente en casa con relación al dinero. Había dinero y mi padre pues había emprendido algún negocio que más o menos había funcionado. Luego había buscado un trabajo más tranquilo porque había recibido la herencia, murió mi abuela y había recibido una herencia. Empezaba a invertir. Esas inversiones ya le daban incluso más dinero de lo que él estaba ganando en su empleo, por así decirlo. Un empleo tranquilo, mi madre no necesitaba trabajar, etc. Y de ahí pues hubo una serie de malas decisiones que yo he podido ir identificando ya de mayor, que hizo que del 2000 al 2002, en solo 2 años, se arruinara y lo perdiera absolutamente todo. Tuviese que empezar otra vez de cero. Claro, en esa época yo tenía entre 10 y 12 años, estás preadolescente total, ¿no? Y aprendí muchísimas cosas. Ya las había aprendido antes sobre lo que hay que hacer, por así decirlo, con el dinero, pero sobre todo aprendí lo que no hay que hacer con el dinero. Uh-huh. Y esa historia se volvió a repetir 8 años más tarde con la crisis del ladrillo, porque él salió de la bolsa y dijo, ¿y ahora qué hago? Me pongo al ladrillo. Y 8 años más tarde pues pasó la crisis de la vivienda, de la deuda, de Lehman Brothers y demás, y ahí se volvió a arruinar. Con lo que ya teníamos el doble aprendizaje, porque lo que sí hizo bien es contarnos siempre sobre cómo iba el dinero y qué es lo que pasaba en casa. Entonces eso nos permitió, tanto a mí como a mi hermano, a ir aprendiendo sobre el dinero y la relación que podíamos tener, ¿no? Uh-huh. Incluso después de morir, pues nos estaba dando lecciones. Y tú, como niño tan pequeño, ¿cómo lo vives ese momento en el que
hasta los 10 años todo iba bien, entiendo que si nunca te faltaba nada, y de golpe que se tenga toda la familia que apretar el cinturón, para vosotros fue como un palo, porque encima con esa edad no tienes esa madurez de saber, vale, está pasando esto. Fue muy complicado. Y es muy buena pregunta. La verdad es que lo vives de una forma... Lo sobrevives, te diría yo. No lo vives, lo sobrevives. Y te marca muchísimo. Pero no tiene por qué ser malo. Porque al final situaciones de estas adversas las tienes siempre, a lo largo de la vida. Y muchas veces como padres, como madres, lo que nos sale es evitar que nuestros hijos pasen por situaciones difíciles. Lo que pasa es que nunca vamos a poder estar evitándolas todas. Y por otro lado, cuanto antes las vivan y antes aprendan de esas situaciones, pues mejor para ellos. No se trata de estar siempre ahí para salvarles, sino de que ellos sean capaces de salir de esas situaciones, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo a eso, a tener esa resiliencia y de que cuando pasara algo a lo largo de mi vida, pues saber cómo actuar. Y sobre todo, el cómo no actuar. Porque de los errores de nuestros padres podemos aprender para no cometerlos nosotros de nuevo, ¿no? Emocionalmente, pues son altibajos constantes. Personalmente, yo ahora ya con el tiempo y habiéndolo reflexionado mucho, me puse en un papel de tomar las riendas de la familia o de la estabilidad emocional de la familia, que tampoco me correspondía, ¿vale? Yo no era el papá de la familia, pero pasaron muchas cosas y como muchas parejas también, pues la pareja de mis padres se rompieron y se acabaron divorciando a razón también de toda esta situación, ¿no? Que al final te lleva a emociones límite y eso pues es difícil. Oye, has dicho que fue algo que quieras o no, te marcó bastante, ¿no? La situación que había en casa y demás. ¿Hasta qué punto crees que esta relación con el dinero, que realmente, sea consciente o inconsciente, nos la inculcan nuestros padres, nos puede llegar a afectar en un futuro? Porque al final, ahora lo vamos ya a ir atando con todo el tema de tu proyecto, pero es muy importante que todo esto venga acompañado, entiendo, de un soporte externo de los padres, ¿no? Totalmente. De hecho, el referente de los hijos, el primer referente son los padres, siempre. Luego estarán los profesores de la escuela, los que les vayamos diciendo, parte de otros familiares o amigos, pero normalmente siempre es el primer referente son los padres y como tales tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de educar a nuestros hijos es nuestra, no es de la escuela ni del sistema educativo. Muchas veces lo delegamos, ¿no? Y es como, bueno, yo cuido de los hijos, pero no los educo, para eso está la escuela. No. Quizás puede ser un apoyo, pero la responsabilidad es tuya. Y entonces, pues, lo bueno es que mi padre sobre todo, pero los dos, tuvieron siempre esa conciencia de que nosotros teníamos que saber y ser conscientes del dinero. Y lo mejor que hicieron es contárnoslo siempre. De hecho, yo tengo recuerdos de consejos que me dio mi padre, frases sobre el dinero, que por contexto, por el lugar donde estábamos, que sabes que yo tengo una memoria así como, me acuerdo dónde estaba y demás, yo tenía 5 o 6 años cuando me lo dijo. Y muchas veces pensamos, bueno, es que no entienden. A esas edades no entienden, no saben. ¿Para qué le voy a contar? Pero aunque no lo entiendan en ese momento, que probablemente entienden mucho más de lo que nos pensamos, sí que se le va a quedar en la retina y más adelante eso es una herramienta que podrá usar y podrá utilizar en su vida. Entonces, en ese sentido yo te diría, totalmente, los referentes son los padres y mucho de lo que digas, incluso de lo que pienses sin decirlo, ellos se lo estás transmitiendo. Nos conocemos muchísimo. Yo a mi madre ya se lo he dicho varias veces. Yo no necesito que tú me digas que tienes miedo a que yo me arruine como a mi padre. Yo lo siento, yo lo veo. Se transmite en tu mirada. Cada vez que yo te digo que voy a hacer una inversión o que voy a hacer un proyecto o lo que sea, hay un pensamiento y se te ve en la mirada y lo siento porque hay energía también que se transmite y yo ya sé que tú tienes esos miedos. Simplemente ser consciente de eso y no ocultarlo. Porque el miedo esa palabra se achanta, ¿no? El miedo se baja cuando tú eres consciente de que él está ahí. Fíjate, esto es muy interesante y eso es una de las cosas que les digo mucho a los alumnos. Normalmente pensamos en que a la hora de emprender, vosotros estáis constantemente emprendiendo y haciendo cosas, pues
pensamos en que todo va a ir bien y evidentemente no. Sabemos que van a haber obstáculos. Y tú puedes actuar, normalmente miedo tenemos todos. De hecho, por eso no nos tiramos desde un balcón, ¿no? Porque tenemos miedo a qué pasará. Miedo tendremos todos, pero hay un 1% de la sociedad que está consiguiendo cosas que tú no estás consiguiendo. Y esas personas también tienen miedo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y tú? Que ellos lo están haciendo a pesar del miedo. El miedo no es malo, nos avisa. Pero si nos paraliza, si eso es lo que impide que tú vayas a probar de hacer lo que realmente te apasiona hacer, entonces es cuando se convierte en un problema. Si no, simplemente está ahí para avisar, para llamarte la atención, para decirte que no te tires de un puente, ¿no? Pero más allá de eso, pues esos miedos que normalmente vienen de parte de los padres, haciendo referencia a lo que decías, esos miedos que vienen de parte de los padres hay que entender que son de los padres. Y como padres, como madres, tenemos que ser conscientes de que nosotros los tenemos, verbalizarlo y hacerle entender a nuestros hijos de que esos miedos son míos, no tienen por qué ser tuyos, no tienes por qué cogerlos, y yo te animo a que lo hagas a pesar del miedo. Bueno. Qué bueno. Ahora que hablamos mucho de cómo está vamos a entrar también mucho en el sistema educativo, ¿no? Yo quiero que nos expliques en qué momento encuentras tú que el sistema educativo financiero para los niños no está bien hecho y encuentras una necesidad real para enseñarles desde tan pequeños a gestionar dinero. De hecho, prácticamente, si no fuera por tu proyecto y poco más, creo que es inexistente esa formación financiera, porque nosotros, por ejemplo, tocamos economía ya en el bachillerato y de aquella manera, ¿sabes? Sí, y ojalá que no sea así y que haya más proyectos como el nuestro de elevados. Mira, te lo cuento de una forma muy fácil. Yo te pregunto, imagínate que vamos a jugar una partida como de un juego de cartas, tipo el póker. Pero en esta partida estás obligado a jugar y no sabes las normas. No sabes qué es lo que hay que hacer para ganar y por tanto no tienes una estrategia. Mi pregunta es sencilla. ¿Apostarías todo tu dinero? No. Nunca, ¿no? No tendría sentido. ¿Cómo voy a apostar todo mi dinero a un juego del que no sé las normas? Bien, si te digo que el 99% de la gente lleva haciéndolo toda la vida, ese juego se llama, pues, sistema financiero. Y las reglas que lo rigen es la educación financiera. Si a ti no te enseñan las normas, siempre vas a perder la partida. Y como hay otro que la está ganando, tampoco le va a interesar que tú las sepas. Es nuestra responsabilidad aprender esas normas para saber cómo manejarlo en la vida. Porque si no, siempre nos vamos a estar como diría yo, entendiendo que perder la partida está bien. Normalizando tener una vida de escasez y una vida de autosuficiencia. Que eso es lo que pasa normalmente. Pero cuando piensas en abundante, porque realmente nuestra mente desde pequeños es abundante, pues lo que vas haciendo es limitar, ¿no? Ayer escuchaba el podcast de Tony Struch y hablaba de ese estudio que hizo la NASA de que te va atontando, ¿no? Va quitando la parte creativa. Pues eso es puramente es eso. Te hago un sistema educativo donde voy encauzándote y no te voy explicando cosas súper interesantes, ¿no? Como aprender a respirar, ¿no? Como aprender sobre el dinero, como aprender a gestionar las emociones. ¿Cómo puede ser que algo tan básico y que usemos en el día a día, en 16, 18 años que te tiras al final estudiando en tu vida, no te lo enseñen? Correcto. Además, la mayoría de estas cosas, bueno, por no decir todas, son cosas que vamos a tener que convivir con ellas de forma constante hasta el final de nuestras vidas. En cambio, por ejemplo, quizás una raíz cuadrada, yo no recuerdo hacerla nunca desde que dejé los estudios, pero sí voy a tener que convivir pues toda mi vida con gestionar mis emociones, con, pues yo qué sé, una declaración de la renta mismamente, ¿sabes? Y nadie te enseña eso. Totalmente. Por lo tanto, esas normas consideras tú que se deberían estar enseñando desde muy pequeñitos. O sea, por lo tanto, podríamos decir que el sistema educativo, ya no me aventuraría a decirte a nivel mundial, pero por lo menos aquí que nos toca a nivel español, está fatal gestionado. Ya no sé si es una cosa que no interese. Desde tu punto de vista, ¿esto cómo lo ves?
Bueno, Tony también hizo referencia un poco a eso y con el proyecto de crear su propia escuela. Yo tengo una referencia de 2 personas que han intentado hacer lo mismo que yo, pero a nivel gubernamental, digamos, o sea, ir a gobiernos y implementarlo, tanto en España como en Andorra, y cómo se han encontrado barreras. Quizás en Andorra tengo una esperanza porque es un país más pequeño y igual pues sí que es más fácil. Pero esto sí que es verdad que un ministro de Educación, he estado en una conferencia donde estaba él, hemos planteado el cómo va a cambiar el mundo y las profesiones en el futuro, y además la conferencia era muy directa. Es como, necesitamos una asignatura de esto, esto y esto. Ya está. Y la respuesta de él es, vale, sí, esto me lo creo, lo veo, pero yo necesito llenar un currículo. Es decir, yo necesito rellenar unas horas de estudio. Y por eso muchas veces nos aburrimos en la escuela. El fracaso escolar es aburrimiento, la mayoría de veces. No son niños tontos, ¿no? Yo era niño tonto, ¿sabes? ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de que no sirve para estudiar? No es que no sirva para estudiar, es que no me sabes enseñar. Es que lo que me dices no me interesa. Porque si a ese niño le pones un videojuego que sí que le interesa, se pasa el videojuego. Entonces tonto no es. ¿Vale? Simplemente no le estás enseñando nada que le interese ni de una forma que sea atractiva. Entonces, cuando aprendes lo que realmente y lo haces desde el interés, ahí es como cuando cambia todo, ¿no? Fíjate, hablabas de la edad, de cuándo empezar. Te lo voy a poner en una analogía. Imaginemos que estamos aquí en Barcelona, ¿no? Y sale un avión, dirección a Málaga. Tienen que salir desde Barcelona a Málaga en una dirección. Pero resulta que se dan cuenta por el camino de que el destino final no es Málaga, es Vigo, que está a la otra punta. ¿Sí? Si tú esa indicación se la das a mitad de camino, cuando está por Madrid más o menos, tendrá que hacer un giro súper brusco de 90 grados para llegar hasta Vigo. Y habrá hecho un recorrido mucho más largo. Si se lo dices cuando ya está en Málaga antes de que aterrice, será aún mucho más recorrido y mucho más esfuerzo. En cambio, si tú se lo dices al empezar, cuando nada más despega, simplemente con un pequeño giro de 1 o 2 grados, ya va a llegar hacia Vigo. Bien, pues ese recorrido es el tiempo que va a tener que estar tu hijo hasta llegar a donde quiera estar. A nivel financiero, por ejemplo, podríamos ubicarlo ahí, ¿no? Y por otro lado, el giro que tenga que hacer es el esfuerzo que le va a costar. Si lo enseñamos desde pequeño, luego el dinero no tiene por qué costarle. Uh-huh. Igual que todos los niños rusos hablan ruso y el ruso es muy complicado, porque lo saben. Porque todos los niños rusos aprenden desde pequeños. Si aprendemos finanzas desde pequeños, no tienen por qué ser complicadas. Ni tienen por qué ser aburridas. Porque, te aseguro, en mis clases estamos 1h30 y con los avanzados a veces hasta 2 horas. Y los padres alucinan. Cuando les digo que la clase dura más o menos 1h30, me dicen, mi hijo ni de coña va a estar 1h30 en un Zoom. ¿Sabes? Se va a desconectar la cámara, se va a ir a... Y están. Porque sabemos cómo contarlo y hablamos desde su interés. Su interés de, oye, estás aquí porque quieres ganar dinero, porque quieres ser independiente, porque quieres hackear la vida. Y a partir de ahí... Joder, ojalá hubiera conocido yo y tú seguro que también un proyecto así, ¿no? En el que... Porque además... Es que te llama, te sientes identificado con eso y tú consideras que sí que tienes que estar dentro de esa clase. Como quizás yo a lo mejor no me sentía que tenía que estar dentro de la clase de inglés cuando iba al bachillerato o al instituto, ¿sabes? Y es muy curioso porque si te fijas en el... Bueno, al final también la educación, ¿no? Y en el sistema educativo es aquello que nos va mal, es donde incluso nos obligan, ¿no? A reforzar. Y claro, al final, o sea, no me gustan matemáticas, pero me envías a hacer más matemáticas. Si lo aplicáramos de una forma a un chico que le gusta matemáticas y que tal vez en un futuro lo pueda emplear en su trabajo, en lo que quiera hacer, le invitaras a reforzar aquello que le va bien, un chico que le gustan los videojuegos, pues inténtalo meterlo en alguna rama por esa vía, ¿no? Para que refuerce esa habilidad y tal vez pueda vivir de ello. Potenciar lo que al final tiene esa persona, una habilidad o una atracción por algo, potenciarle eso en vez de decirle, no, deja esto de lado que no te va a dar de comer, céntrate en esto que se te da mal, que no te gusta, ¿no? Totalmente. Pues que el objetivo del sistema educativo, ¿cuál es? Ese es lo que nos tenemos que preguntar. Más que el del sistema educativo actual, de cuándo se creó el sistema educativo y los intereses que tenían detrás, cuándo lo crearon. Uh-huh. El sistema educativo se creó hace más de 100 años, 150 por ahí van a hacer ya, y lo crea John Rockefeller,
que es una de las personas más ricas del mundo en esa época y ha sido uno de los más grandes de la historia, porque lo que quería él tenía un montón de fábricas, se dedicaba al mundo del petróleo, transporte y demás, y lo que necesitaba eran empleados. Porque estaba creciendo tanto, pensemos, antes la gente era más perfil autoempleado. El que era carpintero, pues era carpintero. El que era zapatero, hacía zapatos. Y las profesiones se aprendían normalmente de padres a hijos, ¿verdad? Luego la revolución industrial son grandes empresas que tienen muchos empleados, que todos aprenden lo que la empresa quiere. Y ahora estamos moviéndonos hacia otro corriente que va más a como si fuera para atrás, pero no es atrás, sino que es una evolución, donde cada vez van a haber más autoempleados que hagan lo que realmente les apasiona. Hemos encontrado el punto en el que, pues como Tony decía, ¿sabes? Que encuentres más tu geniotipo y a partir de ahí puedas tú encontrar la profesión que se adapta más a lo que tú estás haciendo y dejar de lado todos esos trabajos más robóticos, más esquemáticos y demás, ¿no? Ahora, gracias a la robótica y la inteligencia artificial y demás, todo eso lo podemos dejar de lado y encontrar más la esencia de cada una de las personas. Bien, si hemos entendido esto, y volviendo a lo de Rockefeller, él lo que quería es que la gente dejase de ser autoempleado y pasase a un sistema que prácticamente es esclavizador. Es decir, yo quiero a la gente que esté 12 horas en una fábrica trabajando y que no se quejen. Y que no solo no se quejen, sino que estén contentos con estar ahí. Entonces, ¿cómo consigo que alguien que es de alguna forma libre o puede escoger a que esté atado, digamos, a una empresa y con eso le parece que esté bien? Normalmente las técnicas que se usan son a través del miedo, que hablábamos antes, ¿no? El miedo es el que te va a hacer que estés aquí, estés esclavizado y estés contento con ello, ¿no? Bien, entonces, el sistema educativo, si te fijas, la escuela, antes que habláis con Tony de que se parece a las cárceles, es que en realidad se parece a las fábricas también. En las fábricas también se encerraban ahí un montón de horas y sonaba la campana cuando tenías el descanso, tenías también lo que decías de comer, había unos horarios. ¿Por qué el sistema educativo te dice que tus hijos tienen que empezar la escuela a las 8 o 9 de la mañana cuando su cerebro aún no está lo suficientemente activo? Porque tardamos unas horas en activarnos, la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Por qué estamos hasta la tarde a veces? Porque es el mismo horario que la gente trabaja. Entonces, no es un sistema educativo, es una guardería disfrazada de adoctrinamiento para que tú acabes siendo empleado. Por eso te quitan toda la parte creativa. Y por eso te validan como persona con un examen. Un examen que es pura memoria. No me preguntes a mí lo que saqué yo en un examen de, yo qué sé, de ciencias de cuarto de la ESO. No lo sé, es que no sé ni de qué hablaba yo en cuarto de la ESO. Pero, sin embargo, aprobé esa asignatura y me dijeron que yo valía para algo. No. Lo que me estás diciendo es, quiero que aprendas o que quiero desviar la atención de lo que realmente te va a servir para la vida, hacerte ver de que esto es lo importante y de que tú vales en cuanto a tu capacidad de memorizar, tu capacidad de hacer caso, de seguir órdenes y sobre todo de no quejarte y no pensar diferente. Porque a veces, cuando te sales del examen y dices, oye, yo he respondido la pregunta y la he respondido bien, simplemente no he puesto como tú querías que yo la respondiese. Y eso está mal, ¿no? Si yo he llegado al objetivo y mi cabeza funciona diferente, lo que te tendrías que estar preguntando es cómo he llegado ahí y cómo podemos hacer para que el resto lleguemos antes, ¿no? Pues esto es lo que el sistema educativo no quiere. Y es simplemente porque Rockefeller lo que quería eran empleados. Y disfrazó y puso un montón de pasta en crear escuelas por todo el país, por todo Estados Unidos, bajo ese adoctrinamiento de sistema educativo que hiciese y le asegurase de que cuando esos niños tuviesen 16 años o lo que sea, lo suficiente como para ya edad de trabajar, pues no se quejasen de ir con los padres a trabajar a las fábricas. Totalmente. Aprovechando ahora, que es uno de los temas que veníamos a tocar y al final es lo que te ha hecho crear este proyecto con el que has empezado de Elevados, cuéntanos un poco cómo nace esto, qué significa incluso el nombre, el propósito, la visión que tienes de futuro con esto. Cuéntanos un poco. Muy interesante. Pues mira, Elevados nace como proyecto, sí que hubo
al principio un intento de hacer algo parecido, que fue a razón de compartir que yo tenía una cartera para mis hijos. Yo al cumplir 30 años creé una cartera de inversión para mis hijos. Yo no tengo hijos. Ya tengo 35 y sigo sin hijos. Pero esa cartera ya lleva 5 años trabajando y haciendo a mis hijos ricos. De alguna forma, ¿no? Bien. Lo compartí y de ahí pues hubo muchos padres. Teníamos una comunidad de inversores con mi hermano Jaume y demás. Y bueno, pues ahí como que había interés. Pero como a razón de enseñarles a los propios niños, fue mucho después cuando ya estaba en Andorra viviendo, que era uno como de mis hitos de vida. Andorra me gusta mucho, tengo allí familia también, y era como, yo sé que voy a acabar allí. Primero lo intenté hace años como empleado, digámoslo así, y luego ya cuando fueron bien las cosas, pues como por la vía más emprendedora, ¿no? Digámoslo así. Bien, cuando estoy allí, hay una de esas épocas de hielo de inversiones y de bolsa y de asesoramiento financiero y todo va un poco ligado, y ahí tengo como tiempo de reflexionar. ¿Qué es lo que me ha llevado aquí? Está claro que he ido haciendo cosas, pero en esencia, ¿qué es lo que me ha hecho llegar? Y siempre he llegado a la misma conclusión. Viene de cuando yo era pequeño, que nuestro padre, con 5 años de edad que yo tenía, nos puso una cartera de inversión. Antes os decía que recibió la herencia de mi abuela y demás. Parte de la herencia lo que hizo es invertirlo en acciones de Repsol y Telefónica, siempre me acordaré. Y más allá de eso, lo que hacía todos los días es decirnos dónde están estos dineros y darnos la responsabilidad de vigilar si ese dinero iba creciendo o no. Entonces, yo me siento inversor desde que tengo uso de la razón, porque siempre he estado vigilando que el dinero trabajase para mí. Y he entendido esa forma de trabajo. Claro, esa semillita que plantó, y luego cuando con 12 años voy a vivir con él y me pone un sueldo y me dice, y a partir de ahora tienes que gestionar todos tus gastos y demás, eso es lo que luego de mayor es como una semillita que simplemente ha ido brotando. Y ahí es cuando dije, vale, tenemos que enseñar esto a los niños, porque si ha impactado tanto en mi vida, yo quiero impactar en la de ellos. Y cuanto antes empecemos, mejor. Hablando de esa semillita, ¿en qué momento o cuando ya empiezas a trabajar con los niños, dónde empiezas tú a plantar esta semillita? ¿Cómo les empiezas a enseñar a un niño y a partir de qué edad, también para tenerlo un poco todos claros, a gestionar el dinero? ¿Cómo les empiezas a enseñar? ¿Cómo son estos primeros pasos, no? Bueno, al final no es fácil, y si no lo ha hecho nadie antes o las referencias que tenemos tampoco encuentro referencias que sean como exactamente lleven a donde yo quería llegar, que es un objetivo ambicioso, pues no ha habido otro remedio que crear método. Es decir, prueba-error, por aquí, por allí, basarte en todos los estudios que hay sobre educación financiera en niños y ir construyendo un método. Entonces ahora la suerte es que ya el método ya está construido, ya está validado, ya hay niños que tienen resultados, pero el objetivo es cómo pasamos de desconocimiento X, que puede ser 0 sobre finanzas, de no sé ni qué es el dinero, a que los hijos sean independientes financieramente. Hay una serie de pasos y de niveles y de conocimientos y pruebas que tienes que ir consiguiendo, ¿no? Hitos que vas consiguiendo. Bien, el cómo es, básicamente, centrándote sobre todo en la parte práctica y desde que el niño quiera saberlo manejar para que sea él el que esté buscándote a mí. ¿Vale? Yo no hablo a mis alumnos, no les escribo por WhatsApp o lo que sea, no les escribo yo ¿cómo vas? Que es lo que nos harían en la escuela, ¿no? O sea, has hecho los deberes, no sé qué. A mí me escriben ellos preguntándome las dudas. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Haciendo que salga genuinamente de ellos. Y muchos padres estarán pensando, no, es que como mi hijo no tiene interés sobre esto, pues no sirve. No sirve para las finanzas. Y no se trata de que tenga el interés ya de por sí, que hay muchos niños que lo tienen, sino de saberle, de alguna forma, girar la tortilla para que de ellos salga. Como hacía Platón con la mayéutica, ¿no? Y Sócrates, hacerle las preguntas concretas, porque si yo te digo que en vez de que te pongas ahora a hacer dinero, que eso te va a ir bien para el futuro, es que yo con 12, 13, 14 años
¿qué es el futuro para mí? 3 meses. 3 meses. ¿Sabes? O sea, ¿qué intereses? En cambio, si yo te digo que tengo la fórmula para hackear la vida, hostia, hack ya como palabra mola, ¿sabes? Y encima me va a hackear la vida, todo. O sea, te va a cambiar la vida. Tengo un tip que te cambia la vida. Ahora despiertas un interés al final ahí. Exacto. ¿Vale? Entonces ese hack de vida pasa por... Hay 3 etapas, podríamos decir, joven, adulto y ya pues persona mayor, ¿vale? Retirado, ¿vale? Y ahí pues 3 puntos clave, que son la energía que tienes, el tiempo que tienes para dedicarle y el dinero. Y normalmente cuando eres pequeño tienes tiempo y tienes energía, pero no tienes dinero. Luego cuando llegas a la edad más adulta y le haces la referencia de tus padres, lo que tienes es energía, aún tienes, porque aún eres joven y vas haciendo cosas, tienes dinero porque ya trabajas, pero precisamente porque trabajas y tienes hijos no tienes tiempo. Y eso ya conecta emocionalmente, porque ellos ya saben que sus padres no tienen el tiempo que les gustaría con ellos. Y piensan, guau, es verdad, yo querría estar más tiempo con mi padre. Aunque sea adolescente y sea para pelearme con él, pero yo lo echo de menos. Vale. Y luego llega la parte de mayor, es y dices, mira, ahora ya has conseguido el dinero que necesitabas, ¿vale? Y tienes tiempo porque estás retirado. Pero lo que no tienes ahora es energía para hacer nada en la vida. Ya con 60 y pico, te vas a tirar de un avión, ¿sabes? En paracaídas, pues probablemente no. Bien, ¿cómo hackeamos eso? Pues, ¿cuál es el primer punto? ¿Cuál es el punto en el que estás? ¿Y qué es lo que te hace falta? Tienes energía, tienes tiempo, pero no tienes dinero. Nos centramos en que tengas dinero ahora. Con ese dinero, más adelante podrás comprar el tiempo. Y si usas bien ese tiempo, podrás tener la salud que necesitas y la energía que necesitas para cuando seas mayor. ¿Te parece bien? Sí. Venga, te cuento el cómo. Pero tiene que salir de ellos. Bueno, yo creo que al final es un poco, en la sociedad de hoy, ¿no? Un poco tema tabú el hablar con niños o así más pequeños sobre dinero y educación financiera y demás, pero por lo que estás diciendo entiendo que al final es más algo de los adultos que les da como miedo o respeto transmitírselo al niño que el interés de los niños, porque además cada vez estamos viendo que empiezan antes a despertar este interés por hacer cosas, ¿sabes? Hace años o sea, nuestros abuelos seguramente con 14 años estaban jugando a tirarse piedras, ¿sabes? Yo ya a lo mejor con 14 años iba a la empresa de mi hermano a repartir flyers, ¿sabes? Y ahora hay niños que con 13 años, gestionado por los padres y tal, pero están detrás de una empresa. Porque el otro día vi un podcast de un niño de 13 años que gestiona una empresa a nombre de los padres y tal, pero, coño, si vamos tirando para atrás, ¿sabes? Entonces ¿consideras que es más tema de los padres, como chavaos a la antigua, tipo... No, los niños, porque incluso muchos niños luego no saben a lo mejor, por ejemplo, ni lo que ganan sus padres, ¿no? Totalmente. De hecho, es una de las cosas que les suelo decir a los padres, que es primera prueba, que si estáis escuchando y tenéis hijos, pues para hacer hoy mismo, pregúntales si saben a qué te dedicas y que lo expliquen bien y si saben cuánto ganas. ¿Vale? Normalmente la primera a lo mejor la responden más o menos, pero en la segunda es raro que la respondan. ¿Vale? Y eso es señal de que no lo estamos contando, no lo estamos hablando en casa, y si hay algo que no se está contando, se le llama tabú. Y estamos creando tabú sin saberlo y sin quererlo, pero estamos creando tabú. Tabú sobre el dinero quiere decir que el día de mañana, cuando él tenga que afrontar una situación sobre eso, no tendrá referencias de nada, no sabrá qué hacer y estará perdido. Está jugando una partida de la que no sabe las normas. Igual que lo hacemos con otro tipo de cosas y que pues ahora ya estamos en una época que a lo mejor hablar de emociones, ¿no? Y decir que, yo qué sé, que tu hijo va al psicólogo tampoco es tan raro como era hace 30 años, ¿sabes? Que era como decirle que está loco, ¿vale? O con el sexo, ¿no? Ya como que lo empezamos a poco normalizar. Ven, las finanzas son una de esas cosas que nos están normalizando. Y no hablar de dinero, normalmente los padres no lo hablan porque no saben por dónde empezar, no saben qué decirles, qué no decirles. Si le digo cuánto gano, luego lo va a alargar por ahí por el colegio. Y yo no quiero que la gente sepa cuánto gano. Tanto sea mucho como sea poco, porque el que gana mucho no quiere que se sepa y el que gana poco tampoco quiere. ¿Sabes? Y dices, bueno, ya, pero es que si no lo hablamos, tampoco van a tener referencias. Claro. Y siempre puedes tener un pacto con tu hijo de decir, vale, esto es algo que te voy a decir ahora, pero que no quiero que salga de aquí. Siempre hay formas. Pero sobre todo es normalizar la parte de las finanzas
y hablar con ellos. Por eso simplemente estamos repitiendo los patrones que han cometido nuestros padres con nosotros, ¿no? Al final somos diferentes generaciones y a mí me gusta verlo como si fuera como una carrera de relevos. ¿Sabéis estas carreras que van dando vueltas y se pasa el testigo? ¿Vale? Pues imagínate tus abuelos que han vivido una guerra civil, que han crecido en una dictadura y todo lo que ellos han podido aprender sobre la vida, no sobre finanzas, sino sobre ser feliz en la vida. Pues para ellos, o sea, hay épocas que a lo mejor comer un huevo, yo he escuchado historias de comer un huevo entre dos. Entonces, ¿qué es ser feliz? Pues a lo mejor para ellos ser feliz o la vida iba de tener 2 huevos, uno para cada uno, ¿vale? Entonces, con todo esto han conseguido educar a tus padres, que tus padres igual sí que han tenido algo más de referencia. Los míos, por ejemplo, sí que han nacido en dictadura, pero han vivido una transición, han vivido una época de bonanza económica en el país, etc. Y con eso ahora me han educado a mí. Claro, yo ahora como padre, ¿cómo quiero educar a mis hijos? Porque si sigo con los patrones y los miedos que tenían mis abuelos, que tenían que repartirse un huevo, pues ¿qué voy a estar educando a mis hijos? En escasez. Para toda la vida. No, hombre, no. Ahora ya no estamos en esa situación. Tengo que cambiar el chip. Y el sistema educativo sigue siendo el de antes. Entonces no puedo confiarlo en la escuela. Lo tengo que confiar en mí y en el vocabulario que voy usando cada día y el cómo voy dándole sobre todo esa confianza que de pequeños no tenemos, porque todos los niños es como, yo me lanzo, ¿sabes? Y si luego me rasco la pierna en el tobogán porque me he lanzado muy rápido, pues me la he rascado, ¿sabes? O si me mancho, pues ya me lo limpiará mi madre, ¿no? Pero no hay mucho más ahí. En cambio, si ya en el colegio le van diciendo, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, tengo un amigo, Lorenzo, que vive en Andorra, ya ha montado sus negocios y demás, y él lo único que le pide a sus hijos es que aprueben para que no luego el profesor no le tenga que llamar a él. Dice, y que por el camino no te estropeen mucho. Me encanta la expresión. Que no te estropeen mucho. Tú intenta que no te estropeen y simplemente aprobar. O sea, escucha lo justo para aprobar, pero no escuches para aprobar, pero no escuches más allá. Y luego él sí que les va instruyendo y les va enseñando en otras formas de muchas veces pues, de ganar dinero, ¿no? Pues esta es otra, una cosa es ganar dinero, otra cosa es trabajar. Yo intuyo que por lo que nos has estado comentando, estás totalmente en contra de darle una paga a tus hijos, ¿no? Sí, de hecho le declaro la guerra a la paga. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo y no se puede hacer de un día para otro ni así, ¿no? Lo primero que le diría a unos padres que tienen unos hijos que igual empiezan a tener esa inquietud por el dinero o empiezan a tener la edad para tener una paga, es que se lo piensen bien si lo que quieren es ser proveedores de sus hijos. Porque básicamente la paga es eso. Es yo te doy dinero, te proveo yo a ti en vez de darte las herramientas para que tú lo generes, ¿vale? Entonces ahí es más fácil. Cuando ya estamos en una adolescencia y ya tenemos pues, unos hijos que están acostumbrados a recibir dinero de los padres, pues ahí hay que estructurarlo bien y dentro del método pues hacemos una serie de conversaciones y llegamos a la conclusión, llegan los niños a la conclusión de que ellos quieren dejar de recibir la paga, ¿vale? Por todo lo que decíamos antes de que tiene que salir de ellos y no es un castigo y no se trata de castigarlos porque ellos no han hecho nada malo. Bien, el tema de la paga normalmente hay 3 formas. Primero es el que no le da paga, el que le da paga a condiciones y el que le da paga porque sí. Y las 3 tenemos que tener en cuenta porque tienen lecturas muy peligrosas. Si yo no le doy la paga a mi hijo, ni le hablo de dinero, ni le instruyo sobre el dinero, ni nada por el estilo, lo que le estoy diciendo es el dinero no es una cosa que vaya contigo. Por lo tanto, ahí pueden venir pensamientos de yo no voy a ser rico, lo del dinero no va conmigo, va a ser muy difícil, etc. Es como que luego se lo encontrarán, ¿no? Como no hablarte de sexo, por ejemplo, y que luego te lo encuentres, ¿vale? Y viene un día con un bombo, ¿sabes? Y dices, bueno, a ver, si no me has enseñado nada, ¿qué esperas? ¿Vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay que hablarle sobre el dinero. Si le damos la paga,
y no le estamos diciendo él por qué se la damos, sino simplemente se la damos, te corresponde, que te estoy diciendo, hay un ser superior a ti que te provee y que te va a estar dando dinero. Un jefe. Esa sería más la tercera. Pero hay alguien que te está proveyendo, en este caso tu padre. Eso puede venir desde la sobreprotección de los padres, de quiero que estés bien y que no te falte de nada, ¿vale? A veces pasa con padres ricos o grandes empresarios, es como tal. Entonces, no esperes, pero no tiene por qué, ¿eh? O sea, que hay muchos padres que sin tener dinero también reciben como, no, yo le doy la paga y que él ya se vaya al cine y va con sus amigos, ¿vale? Pero al fin y al cabo, el mensaje que le estamos diciendo es, el dinero es algo que viene de tus padres. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. Con lo cual el valor es 0. No te extrañes de que no valore las cosas que le estás dando, porque nunca ha tenido que esforzarse por eso. Es algo que viene dado. Son los niños pequeños que a veces me han venido y dicen, ¿de dónde viene el dinero? Y dice, del cajero automático. ¿Sabes? No, primero hay que meterlo ahí, ¿no? O sea, hay que entenderlo, que no es algo que se imprime y ya está. Entonces, si sabemos esto, entenderemos que luego no nos podemos quejar, por ejemplo, de que la media de edad de independencia financiera en España se da a los 31 años. Porque esa es la edad media en la que los hijos dejan de ser dependientes de los padres financieramente. Edad media. Es decir, hay gente por encima de esa edad. Hay gente por encima de esa edad. ¿Ok? Entonces, no nos extrañemos de que nuestro hijo siga en casa a los 30 años. Probablemente querrás que tenga pareja. La vas a tener en casa, que lo sepas. Y esa es la vida que tú habrás construido. Porque dinero hay. O sea, dinero pueden conseguir. Y trabajos hay. Por mucho que se digan en el paro y tal. Todos conocemos amigos y tenemos amigos que simplemente no les da la gana de trabajar, no les da la gana de estudiar lo que ahora es tendencia, no les da la gana de prepararse para tener un trabajo o para tener una fuente de ingresos. Y como padres, cuesta reconocer que lo has hecho lo suficientemente mal como para que eso pase. O incluso, perdona, también hay gente que tiene ingresos, con estas edades te hablo, pero que prefieren no tener la responsabilidad de gestionar ese dinero, ¿no? Que al final lo quieran para sus gustos, para sus cosas, y que saben que tienen como una protección familiar. Totalmente. Pues esas son las dos primeras y luego queda la tercera, que es probablemente la más común, pero que también tiene cositas. Que es, te doy la paga, pero te doy la paga a condición de algo. Que normalmente son hacer unas tareas de casa, o por ejemplo a mí mi padre me puso que tenía que, aparte de hacer las tareas, tenía que aprobar los exámenes y tenía que pasar de curso, ¿no? Bueno, esas son las cosas que yo identifico como cosas de ser persona. Si yo tengo la obligación, como soy persona, ya de por ser persona, tengo la obligación de, yo qué sé, de ducharme, igual que me tengo que duchar, ¿no? Pues igual que me tengo que duchar, tengo que tener la habitación recogida, tengo que estudiar, etcétera. Es parte de mis obligaciones. Pero sin embargo, si tú haces eso que te toca, entonces te doy dinero. Lo que tú decías, figura de empleado. Entonces, puedo estar recibiendo el mensaje de el dinero es algo que me dan por hacer caso a otro. ¿Sí? Aquí lo correcto, porque hay gente que se quedará, ¿no? Y dice, vale, pues entonces, ¿qué hago? ¿No? Nosotros lo que damos son herramientas para que ellos generen el dinero, y la parte de responsabilidad es otra cosa que va aparte, pero que les desbloquea de alguna forma posibilidades de ir creciendo y de tener más libertades. Porque sobre todo en la época de adolescente es quiero ser adulto, aunque aún no lo soy. Entonces demuéstrame que eres responsable y que esas cosas de ser persona las tienes ya claras, y a partir de ahí tú generas tu propia libertad. Tú generas con diferentes herramientas el dinero que te permita tener el móvil. Pero el móvil ni te lo voy a comprar yo, ni lo vas a comprar si no demuestras ciertas responsabilidades. Entonces, ya que demuestras pam, te digo, vale, ahora tienes la posibilidad de, si quieres, trabajar o ganarte la vida con algo o hacer cualquier cosa que te genere dinero y que con ese dinero tú te lo compres. Y a nivel práctico, o sea, ¿cómo le dirías tú a un padre que le enseñe a su hijo que para que ese niño no esté esperando, ¿no?, al final de cada semana, cada mes, X dinero, de que yo te voy dando ese dinero, pero que tú lo aprendas o a gestionar o a crearle valor a ese dinero que yo te voy dando? Bien,
muy buena pregunta. Hay diferentes formas en las que se puede hacer dinero. Nosotros siempre hablamos de 5, ¿vale? Las 2 primeras son muy básicas, que es ofrecer productos o ofrecer servicios, ¿vale? Por ejemplo, vosotros camisetas, ¿no? Pues es un producto, lo habéis creado vosotros y demás, ¿vale? Aunque entraría por la parte última, que es la de emprendedor, que es ya como crear tu propio proyecto, ¿vale? Pero dentro de esos hay la parte de intermediación, que irá mucho más relacionada con la venta, con la comunicación, con conectar personas, y la parte de inversiones, por supuesto, que es hacer que el dinero trabaje para ti y genere dinero para ti, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos dentro del método es, por ejemplo, que haya una gran parte que vaya ahorrada en el largo plazo, y ahí sí que va a inversiones. De todo lo que ellos generan, al final del mes hay una parte que ahorran para invertir en el largo plazo. Y es un dinero que va, no es un dinero que vuelve. Una vez ha entrado a esa hucha, ya no vuelve. Si algún día vivimos de él, pues, pero ese es el objetivo, ¿vale? Luego hay otra parte que estaremos ahorrando, pero más para un medio corto plazo, para algo que sí que necesites. El móvil que hablábamos antes, por ejemplo, ¿vale? Pues tengo que apartar tanto X al mes para comprarme ese móvil. Y luego habrá otra parte que sí que podrás estar usando para tu día a día. Y a nosotros añadimos otra extra, que es la parte del diezmo de la donación, que es un 10% de todo lo que ganan, lo donan a causas que ellos crean o en las que crean. Sería lo equivalente a cuando somos adultos los impuestos, ¿no? Porque al ser niños, pues como que los impuestos, pues tal, pero creemos que también es importante porque entienden de dónde sale, cuál es la intención real de los impuestos desde una perspectiva ya desde pequeños, para que luego no nos venga de nuevo, ¿no? Lo que decías tú de la renta y tal y cual, ¿sabes? No, vale, yo tengo que entender que esta es la parte que yo voy a estar cediendo, y sobre todo que les llene, ¿no? Que venga desde esa parte de abundancia. ¿Por qué le vas a dar un 10% siendo un niño que tampoco nadie te reclama eso? Porque tú tienes la capacidad de generar dinero, tienes esos conocimientos, y como tú sabes por dónde pasa el río, nunca vas a tener sed. Y esa parte de donaciones es un mensaje que tú te estás dando a ti mismo, de decir, es que yo ya sé cómo hacer dinero. Y si hay otra persona, otro animal o lo que sea que puedo estar ayudando con ese dinero, pues voy a ayudarle. Y si necesito más, tengo herramientas para generarlo. Oye, has dicho una cosa que es muy, muy interesante, y es el tema de el dinero que ahorras en una hucha para largo plazo. Es un dinero del cual tienes que olvidarte totalmente y no contar con él nunca, porque yo creo que es muy común en la sociedad de hoy en día, ¿no? Sí, vas haciendo hucha, pero luego se te pincha la rueda del coche y, bueno, pillo el dinero de la hucha para esto que ya lo repondré. Y luego esa reposición nunca llega, ¿no? Es muy importante, creo, el destacar esto, que se lo empezáis a enseñar a los niños ya desde pequeños. Lo que estás poniendo a largo plazo es a largo plazo y no se toca. Totalmente. Porque, entre otras cosas, en la escuela nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan cosas tan importantes como el interés compuesto. O no, al menos, aunque te lo mencionen, no con las posibilidades que eso te puede dar. No en cómo puedo utilizar yo eso para mi beneficio de mi vida. Si tú sabes que el interés compuesto al final te puede permitir tener muchas cosas en el largo plazo por la gracia del tiempo, pues entonces eso lo puedes aplicar. Lo puedes aplicar en diferentes cosas. Por ejemplo, ¿sabéis cuánto es la edad media en la que los españoles se compran por primera vez un piso? 35. Sí, yo le pongo por encima de los 30. 40. Más de los 40 años. Esa es la edad media en la que se compran su primera vivienda de propiedad los españoles. Bien. Si yo os dijera que todos mis alumnos van a tener su primer piso antes de los 25 años, dirías, es imposible. Si empiezan a trabajar más tarde y demás, es imposible. Os lo cuento. Se llama Plan Gaia. Y dentro del programa, dentro del método, hay el Plan Gaia, que es un plan, el Gaia es un acrónimo de ganar dinero, ahorrar dinero, invertir dinero y apalancarte. Y es un plan que hacemos en familia, no es que lo haga el niño, sino que lo hacemos en familia, y es un compromiso familiar para que sistemáticamente, todos los meses, ahorren e inviertan una parte de lo que ganan. Hay un compromiso de la familia en que ganen dinero, hay un compromiso en que ahorren una parte y hay un compromiso en que inviertan esa parte.
Y cuando llegas, te vas acercando a esa edad en la que ya tienes el dinero suficiente para la entrada de un piso, entonces es cuando se desbloquea la otra A, que es el apalancamiento, que es tú no vas a comprar todo el piso, sino que vas a pedir una hipoteca. Si has entendido lo que es una deuda buena, que ya lo has entendido de antes, entenderás que la hipoteca es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y que cuantas más tengas, mejor, siempre y cuando sepas utilizar ese dinero. Pero es una deuda buena y sana. Entonces, bueno, pues ahí sabes que tendrás que desbloquear la otra A y que para eso tendrás que tener una fuente de ingresos estable. Y he dicho fuente de ingresos, no he dicho trabajo. Entonces tú puedes tener tu propio proyecto, una empresa que te esté generando todos los meses. Y eso es lo que el banco te va a pedir para que luego te ponga el resto del dinero que necesitas para la entrada de su piso. Pero, Josep, para entrar a un piso que tengo que tener 30 o 40.000 euros, por lo menos, ¿no? Piso normalito, evidentemente es para inversión, no es para vivir. Es un piso para inversión y para sacarle rendimiento. Como un niño consigue con 25 años 40.000 euros. Pues con el interés compuesto que decíamos antes. Porque fíjate, ¿es posible o veis viable ahorrar 100 euros al mes? Totalmente. ¿Qué veis más difícil? ¿Ahorrar 100 euros al mes o tener tu primer piso de propiedad con 25 años? ¿Qué es más viable? ¿Qué es más viable? Ahorrar 100 euros al mes. Los 100 Vale, euros al mes. pues 100 euros al mes invertidos a una rentabilidad del 10%, el SP500 da entre un 8 y un 10, más o menos de media, ¿vale? Por poco que lo hagas bien y que compres más cuando todo cae y vendas cuando todo está arriba, ¿vale? Por poco bien que lo hagas, un 10% es viable. Bien. 100 euros al mes al 10% en 10 años son 20.000 euros. Son 20.000 euros porque has ahorrado 12.000 y 8.000 son intereses. Pero fíjate que cuando pasan 15 años, es decir, 5 años más, has puesto 6.000 euros más, 18.000 euros, pero ya no son 20, ya son 40.000. Si encima lo llevamos a los 20 años, ya pasamos a 72.000, donde tú has puesto 24 y 48 son intereses. Son los hijos de los hijos que yo les cuento a los niños, ¿no? Entonces, tú imagínate, pues, eso, ¿no? Las hormigas que se reproducen mucho o cualquier animal que empiezan... Al final cada vez la bola se hace más grande. Pues si hemos entendido el interés compuesto y sabemos de estas herramientas, pues hacemos un Excel simple con 4 formulitas que nosotros les decimos, vale, pues de los 10 a los 14, ¿cuánto quieres ahorrar al mes? Pues tanto. Y de los 14 a los 18, ¿cuánto? Y a los 18, no, a los 18 ya podré hacer más cosas, tanto. Y haces tu cálculo con tus intereses compuestos y te dice, vale, pues a los 23 tendrás 40.000 euros para empezar y tener tu primera vivienda. Y ese es el plan Gaia. Y eso es una de las cosas que más utilizamos y a través de la cual son los propios niños los que tienen ese interés y ese compromiso en conseguir ese objetivo. Qué bueno. Has comentado conceptos como interés compuesto, lo que es una deuda buena, una deuda mala, conceptos que tal vez nuestros padres, abuelos no entendían y por eso cometieron errores, ¿no? Que luego serían muy complicados de reparar. ¿Cuáles son los errores más típicos que al final tú te encuentras y los más comunes, o incluso los que también nosotros podríamos evitar a día de hoy si nos lo hubieran enseñado desde pequeños? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, además muy clave, ¿eh? Los más típicos, quizás tendría que pensarlo un poco, pero el que más, eso sí que lo tengo claro, que es el pensamiento limitante de los padres. Lo que más me encuentro son padres que no se hacen a la idea de lo que son capaces de conseguir sus hijos. Yo sí os digo que con 13 años tengo alumnos que se han comprado un caballo, alumnos que ahorran 500 euros al mes. Ahora otro que justo ayer me dijo que han cerrado un proyecto para llevar una marca que son 1.000 euros al mes y tienen 13, 14, 15 años. O sea, es que no o sea, en la cabeza, en la mía propia, no cabe, ¿no? Muchas veces me pasa que creo el programa educativo y luego me doy cuenta, en la de las inversiones, por ejemplo, tenía un programa de 3 meses y al mes y medio es que ya me lo había fulminado. Entonces me tuve que inventar cosas para hacer. ¿Sabes? Porque digo, vale, pues vamos al siguiente nivel. El primero sería las creencias limitantes. No nos hacemos a la idea
y nosotros autolimitamos, o sea, a nuestros hijos. El segundo es desde el miedo a quedar mal y a perder la autoridad, no les contamos los errores que hemos cometido. Y entonces lo que estamos haciendo es que un error se convierte en un fracaso. Yo no creo en que hayan errores malos. O sea, todos los errores, si aprendes, es bueno. Entonces es parte del proceso. Entonces ese error puede ser un aprendizaje si lo enseñas a tus hijos, o puede ser un fracaso tuyo de vida que además tus hijos van a repetir. Porque como no tendrán referencias, pues entonces van a tropezar con la misma piedra. Entonces yo creo que el segundo error es no comentar esos errores, no comentar el qué va pasando en casa, no con la intención de que tus hijos decidan qué hacer, no va a decidir si os vais de vacaciones o si pones una cocina nueva o te compras un coche, ¿vale? No se trata de eso, pero que sepan que ha habido esta conversación en casa, que ellos han sido partícipes, que ellos son uno más de la familia, porque lo son, y que aunque su opinión no tiene por qué ser tan fuerte como la tuya, porque el dinero es tuyo, y eso hay que dejarlo claro, pues que al menos vayan aprendiendo o vayan dando su opinión sin que sea vinculante, ¿vale? Entonces, lo segundo es hablar de dinero en casa. Totalmente. Y tercera, aquí seguramente habrían 1000 cosas, pero suelen muchos padres dar a entender o hablar de que sus hijos van a recibir herencia, ¿no? O que van a quedarles algo o qué tal. Y eso, para quien tiene dinero y tal, es muy peligroso. Es muy peligroso porque lo único que estás haciendo es desincentivarle. Lo que decíamos antes de le doy el dinero porque sí. Le estás desincentivando. Y si personajes como Bill Gates han dicho a sus hijos y han dicho públicamente que no les van a dejar herencia, o Warren Buffett, o grandes personas que han sido las personas más ricas del mundo durante alguna época de su vida, si ellos no les dejan herencia a sus hijos, ¿por qué le vamos a dejar nosotros? Yo creo que aquí entra el mismo tema, ¿no? Que cuando a alguien le toca la lotería, por ejemplo. Sabes que es alguien que no está preparado para gestionar ese dinero y al final lo acaba perdiendo. Tío, a mí me surge la duda de... ¿Tú que trabajas con niños, crees que un niño que tiene, o sea, puede tener perfil emprendedor y líder desde pequeño? ¿O eso no lo ves tú así? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era pequeño, yo me acuerdo con 6, 7 años hacer como pulseras de hilo y eso, e ir a venderlas al parque, ¿sabes? O sea, en mi caso, yo creo que eso me viene desde que nací. No es algo que yo he ido trabajando, nadie me ha inculcado nada, ¿sabes? Entonces, pero claro, como tú trabajas con niños directamente, me surge esa duda, a ver si lo ves marcado. Totalmente. Déjame, Marc, que vuelva a un inciso a lo que decíamos antes, que decías antes de lo de la herencia y demás. Simplemente un dato. Mary Lynch, que es una gestora de fondos, hizo un estudio con toda la gente que habían que tenido como clientes durante décadas, y se dieron cuenta que casi el 70% de las grandes fortunas se perdían en la primera generación. Y la segunda generación era ya el 90 y pico %. Es decir, que si hay algún padre, madre que nos esté escuchando, que esté trabajando en tener, pues eso, un patrimonio, aunque sea solo un piso, aunque sea no sé cuántos, ¿sabes? Que ya la gente que tiene mucho dinero, que a veces lo pensamos, ¿no? Si tienes mucho dinero, estás podrido de dinero, es imposible que se lo gasten. Vale, pues el 70%, o sea, 2 de cada 3 de familias lo pierden todo en la primera generación. No llegan ni siquiera a los nietos. Si tenemos un piso es mucho más probable. Entonces, lo que tú decías, es mucho más rentable enseñarles a gestionar el dinero y a generarlos por ellos mismos que simplemente pensar en que recibirán la herencia. Porque si además hacemos cálculos, cuando nuestros padres se vayan a morir, digamos de alguna forma, con cómo va evolucionando la esperanza de vida, pues es que a lo mejor estás heredando un piso con 60 años. Sí. Es que no te va a solucionar la vida. Igual la de los hijos, lo de los nietos, pero eso es un pensamiento que no, o sea, no tiene sentido. Mi madre, justamente, ayer fue que fueron a firmar unas arras de un piso que mi abuela y tal y cual. Mi abuela se murió en diciembre. O
sea, mi madre ahora, que va a cumplir 60 años, está heredando el piso de mi abuela. Es que no le va a cambiar la vida a mi madre. No le va a servir de nada. Entonces muchas veces tenemos ese pensamiento de le voy a dejar un piso, pero eso no es viable y no es real. Y ahora sí, contestando a tu pregunta, fíjate, hay un estudio muy interesante que lo hizo, creo que esto fue Forbes, hizo un estudio muy interesante. Resulta que de todos los emprendedores, el ratio de dislexia, de TDA o simplemente mente de neurodivergente que había era del 35%. Cuando hay otros estudios que te dicen que más o menos solo el 15% de la población tiene neurodivergencia. ¿Qué nos está diciendo eso? Que es mucho más probable que seas emprendedor si eres neurodivergente que si no lo eres. Y de alguna forma eso también nos está ayudando a entender que probablemente sí que haya un gen emprendedor. Que no es imprescindible, porque es cierto que hay muchos emprendedores que no tienen neurodivergencia, pero sí que es verdad que nuestra fe, y digo nuestra porque yo también soy TDAH y tengo dislexia, nuestra forma de trabajar el cerebro tiene muchas habilidades y muchos superpoderes, como nosotros les llamamos, que nos permiten que sea más probable que nosotros tengamos capacidades para emprender, que acabemos montando negocios, etc. De hecho, nosotros, y esto pues me aventuro, no lo hemos hablado, pero tenemos un ebook que hemos definido con 7 superpoderes de las mentes neurodivergentes. TDAH, dislexia, incluso un cierto Asperger o autismo y demás. Elon Musk, por ejemplo, está diagnosticado con Asperger y demás. Pues todo esto tiene una serie de cualidades que son favorables para crear negocios o que si las sabes monetizar puedes generar dinero con eso, ¿no? Tenemos este ebook y os invito a que los oyentes le podemos dejar el link y demás, sí, totalmente gratis, ¿vale? Y bueno, y que lo puedan descargar, porque si tienen hijos así, yo digo que es como si tu hijo fuera Messi y ya desde pequeño está con el balón todo el día, ¿tú le castigarías sin jugar a fútbol de por vida? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Es como le estás quitando lo que se le da bien. Bien, pues para nosotros las finanzas, el dinero o el emprendimiento, el crear cosas, para nuestro tipo de mentes, si me lo quitas, me estás matando. Y me estás quitando la habilidad que puede hacer que el día de mañana tenga las comodidades de vida que quiera, porque al final a la hora de emprender, pues tarde o temprano tendrás éxito, te la puedes cagar varias veces, yo la he tenido que cagar varias para estar aquí, pero más allá de eso, habré hecho lo que realmente me hace feliz. Porque igual que el niño es feliz con la pelota, hay otros niños, que son los que yo llamo diamantes en bruto, ¿vale? Que no tienen por qué ser todos mis alumnos, hay alumnos que no tienen ese gen, pero sí tienen la voluntad, y a veces eso vale más que lo otro, pues tengo alumnos que son diamantes en bruto. Que yo nada más los conozco, les digo a los padres, digo, es que literalmente tu hijo te puede, si quieres, jubilar el día de mañana. Y además que es algo que sale innato de ellos. Yo tengo, ahora los alumnos hacemos el challenge de verano, por ejemplo, os pongo ejemplos. Challenge de verano son 1 mes y medio, 2 meses a los que estamos enfocados en un objetivo. Entonces es como un paso previo al método y además, ¿no? Hay padres que dicen, no sé si esto va a encajar con mi hijo, no sé y tal. Bueno, pues de tanto en tanto abrimos ventanas durante 1 mes y medio, vamos a ver qué se puede sacar de tu hijo. Bien, el objetivo que tienen que ponerse en el challenge, que es como a unos meses vista tienes que conseguir algo, lo que tú quieras, la mayoría de los niños me dicen que quieren experiencias compartidas con sus padres. Les quiero llevar a este restaurante, o quiero ir a la Fórmula 1 con mi padre y demás. Claro, esa es la motivación que ellos tienen para luego ganar dinero. Fíjate, ¿no? Y yo he visto muchos casos de éxito de grandes empresarios y gente incluso que luego ha hecho vídeos sobre ello, de le he pagado la hipoteca a mis padres, le he comprado un coche a mis padres, etc. Entonces, sin que eso sea normalmente lo que los padres buscan, pero acaba siendo la mejor inversión y la mejor herencia.
Pero a mí me surge mucho la curiosidad de que porque has dicho esto que al final no todos los niños nacen con este gen, ¿no? Al final de querer crear cosas, de querer emprender, no tienen este interés. Pero entonces, ¿cómo te encargas tú o cómo son los primeros pasos? O si se puede, incluso, formar a un emprendedor. Se pueden enseñar las técnicas que van a hacer más probable que tengas éxito emprendiendo. Uh-huh. Eso sí. Pero es como, no hay como una fórmula secreta de que haces sota caballo rey y montas, ¿sabes? Tesla. Uh-huh. Y si la hay, pues contármela y me la cuentes, ¿sabes? Y lo montamos, ¿vale? Pero no hay un sota caballo rey, pero sí que hay una guía y unas pautas. El problema es que no tienen referentes. Muchos de los adolescentes que tengo los buscan y ya me vienen diciendo, no, es que yo ya sé lo que es el SP500, interés compuesto y tal y cual, o me he metido en un curso de trading, que me da un miedo cuando ya desde pequeños se van así. Pero lo mismo que decíamos antes, ¿no? Son mis miedos, no quiere decir que ellos no puedan ser buenos, pero sí que sé, porque tengo amigos que son traders, sí que sé las habilidades mentales que tienen que tener y las líneas rojas, ¿no? Entonces eso sí que le puedo estar guiando. Pero más allá de eso, yo te diría, es que como no solo es el gen emprendedor, no es que nazcas para ser emprendedor, sino que te puedes ir formando, y aunque no quieras emprender, es que todo está bien, que al menos tengas las pautas y los conocimientos para tú poder escoger. Para mí no es tan importante, voy a hacer mi hijo, voy a hacerlo emprendedor. Yo no creo que ese sea el buen enfoque. Uh-huh. Yo creo que voy a darle las herramientas para si él quiere que sea emprendedor, pero no tiene por qué serlo. Y si quiere ser empleado, que lo sea. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado de que hemos querido ser empleados o gente que incluso estudia carreras y luego empieza y dice, pues es que esto no es lo mío? Uh-huh. Y entonces entras en una depresión que o te quedas ahí y te comes la vida a disgusto, ¿no? Como el plato de lentejas que no te gusta, y te quedas ahí toda la vida, o te ves acojonado y dices, voy a hacer otra cosa, lo que sea. Pues que tú siempre sepas que si estás en esa situación, tienes 1000 herramientas para generar dinero que te permitan tener la libertad y tener la vida que quieras e irla descubriendo. A mí me ha surgido una duda ahora que estamos hablando de esto del emprendedor, del gen emprendedor. Yo creo que sería bueno diferenciar lo que es el emprendimiento de lo que es la imagen del éxito, ¿no? Del dinero. ¿Esto cómo lo podrías tú explicar para que un niño que, por mucho que tenga ese gen emprendedor o que quiera crear cosas, no tenga la imagen de que si no tiene un Ferrari, no lo ha conseguido? Muy importante, además, ¿eh? Yo creo que es algo que no me está pasando quizás por la propia imagen que tengo. Yo no tengo un Ferrari. Uh-huh. Ni es una ambición que tenga, pero no quiere decir que eso esté mal. Quiere decir que cuando yo les pregunto a los chicos, que es uno de los ejercicios que hicimos, ¿qué es lo más grande, lo más caro que tú crees que vas a comprar a lo largo de tu vida? Y uno de ellos dice, pues un Lamborghini, un Ferrari. Pues que eso no tenga que estar ni bien ni mal. Simplemente es lo que tú quieres. Y lo que está bien es que sigas tus sueños, no los de otro. Entonces, para mí es más importante que tú estés cumpliendo tus sueños y no los de otro, que quieras o no el Ferrari. Es que si lo quieres, yo no voy a ser quien te diga que no puedes conseguir. Siempre le digo a mis alumnos. Y a veces, de verdad, que se me ponen los huevos aquí porque te dicen cosas, ¿sabes? Con Carla con 13 años, no quiero tener 10.000 euros al mes. Y luego viene Osiris y te dice, yo 20. Y dices, hostia, a ver si vamos a entrar en ese ciclo, ¿no? De tal y cual. Sí, pues es que uno está ganando 500 euros al mes con 13 años y el otro 1.000. Entonces, dices, wow. Es que si yo en ese momento les hubiese dicho, para el carro, les estaba limitando. Uh-huh. Y ganar dinero no es malo. Lo que es malo es lo que tú hagas con el dinero, si es que lo haces con mal y tal, pero eso tiene que ver con tus valores como persona, no tiene que ver con el dinero. ¿Sí? Entonces, el dinero no es malo, que sepas para qué sirve y demás, pero mientras tú tengas tus valores y tus principios claros, pues no veo nada malo. Uh-huh. ¿No en ello? Bueno, ya antes nos has explicado cómo nace Elevados, pero ahora me gustaría saber un poco cómo trabajáis desde dentro en vuestro día a día. ¿Os adaptáis a cada niño?
¿Cómo es el funcionamiento diario al final de que es tu proyecto? Que bueno, pues al final el método en sí se compone de muchos puntos. Hay un pilar y una estructura que se la enseñamos, es el paso a paso y los hitos que tienen que ir consiguiendo. Además tenemos sesiones en grupo, con objetivos en grupo, que son las sesiones que hacemos como una clase semanal. Ves que no me gusta mucho compararla con la escuela ni con las extraescolares, porque para mí no tienen nada que ver, ¿no? Hacemos también sesiones presenciales, eventos de 2-3 días, 4 veces al año, o sea, cada 3 meses nos reunimos para allí trabajar en familia. Es muy importante, en familia trabajamos diferentes cosas, ¿vale? Gran diferencia para mí es que dentro del método hemos incorporado a los padres. Y elevados no se apunta tu hijo, se apunta la familia. De hecho, me da igual si tienes un hijo o tienes 2. ¿Sabes? Os apuntáis todos. Lo que pasa es que si es pequeño, pues no le vamos a estar exigiendo, ¿no? No vamos a estar diciendo que tenga objetivos, pero que vaya escuchando al hermano mayor. Porque ya nos ha pasado que nosotros decíamos, a partir de más o menos los 8 años, que es otra de las cosas que hace el sistema educativo, te segmenta por edades, sí. ¿Sabes? Como si todos los niños tuviesen que saber y avanzar lo mismo, ¿sabes? O sea, uno anda al año y el otro anda a los 3 años. Ahora sí, en la escuela todos tienen que ir y aprender al ritmo que tal, ¿no? Pues una de las cosas que hacíamos es a partir de los 8 años, y luego ha venido Sara, que es hermana pequeña de Alec, que tiene 10, y Sara tiene 7. Y Sara va avanzando a chavales de 8 y de 9 años. ¿Por qué? Porque hostia, ya lo ha visto su hermano mayor cómo ya lo está haciendo, pues ya para adelante también, ¿no? Y entonces me preguntabas ahora en cuanto a la edad, ¿no? Y en cuanto a la metodología. Aparte de los eventos presenciales y aparte de las sesiones en grupo, también hacemos sesiones 1 a 1. A veces son con tutor, a veces sin tutor. Cuando podemos ya nos vamos separando, porque tampoco se trata de que dependan de nosotros. Esas sesiones 1 a 1 nosotros las llamamos Money Talk y son conversaciones estrictamente en familia para hablar de dinero. O sea, nos vamos a sentar, nos vamos a reunir igual que estamos ahora nosotros y vamos a hablar de dinero. De forma activa provocamos esa situación. No quiere decir que fuera de X no podamos hablar, pero vamos a sentarnos y vamos a hablar de tus objetivos financieros, de cómo estás, de cuánto hemos ganado, de cuánto hemos gastado, de si qué vacaciones vamos a tomar, de si es más interesante que emprendamos, ¿por qué no?, proyectos juntos y que tú puedas ser el primer socio de tu hijo. Cuando ha pasado esas cosas, ha sido alucinante. Lo que os decía, es que los padres no se hacen a la idea del potencial de sus hijos, pero tenemos padres que se han asociado con sus hijos a emprender proyectos desde cero. Tenemos padres que han contratado, digamos, a sus hijos para ayudarles en cosas que ellos no saben. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Es un caso típico. Bueno, yo ya estoy en un punto en el que tengo mi negocio, tengo lo que sea, pero las redes sociales y de grabarme y no, pero en cambio tu hijo lo tiene por la mano y estás todo el día diciendo que las redes sociales, que deja el móvil, que no sé cuántos, cuando en realidad ahí está aprendiendo unas cosas que te podrían estar sirviendo para ti y para tu negocio. Y de ahí retroalimentarse. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer así y el método sobre todo se basa en esos pilares. Seguro que me dejo cosas, pero los pilares son esos. Estos temas que hemos tocado durante todo el podcast, y antes de acabar me gustaría, si puedes darle un consejo a estos padres que hayan mirado el podcast, de cómo ellos pueden explicarle a sus hijos de cómo tener una relación sana con el dinero desde tan pequeños. Vale, mira, la relación con el dinero yo las suelo dividir entre 3, que es estado de sumisión, control o dominación. ¿Qué quiere decir? Que el dinero, si está decidiendo por ti lo que tú haces con tu vida, que eso es normalmente pues la gente de mentalidad pobre y no necesariamente pobres, ¿vale? Hay muchos ricos que deciden qué hacer y qué dejan de hacer en su vida simplemente por el dinero, ¿no? Incluso por demostrar a los demás. Entonces es como que no están siendo genuinamente, no hacen lo que genuinamente quieren, sino más por lo que el dinero o el estatus o lo que sea está decidiendo por ellos. Entonces, ese es el estado de sumisión. Luego está el estado de control, que es, me hablo de cara a cara, de tú a tú.
Y es cuando ya nos centramos en pues, tener control de gastos, una organización y demás. Eso está bien y es el primer paso, pero al que tenemos que llegar, al ideal, es el estado de dominación, que es cuando el dinero es el que hace lo que nosotros queramos. Cuando yo soy inversor, le digo al dinero que trabaje para mí. Cuando yo ya sé cómo hacer dinero, entonces lo sé generar, ¿no? Lo que decíamos del río. Si yo sé por dónde pasa un río, yo nunca tendré sed. Entonces, si yo sé por dónde pasa el río, si yo sé, tengo esos conocimientos de educación financiera, tengo esa mentalidad de ir a buscar agua, etcétera, nunca voy a tener sed. Si le enseñamos esas cosas, va a tener una dominación sobre el dinero y desde ahí es la clave. Sobre todo del no validarse por el dinero. Y que sepan que ellos son suficientes. Ya son suficientes. Y ya tienen abundancia. Ya son lo que quieren ser. Simplemente están en el camino de hacerlo realidad. Y que a partir de ahí, pues que simplemente lo disfruten y disfruten de cada uno de los pasos. Qué bueno, Josep. Esperamos que hayas estado súper a gusto. ¿Has estado bien en el podcast? He estado súper cómodo, súper a gusto y muy, muy, muy bien. Qué bueno. Pues con esto ya acabaríamos el episodio de esta semana, chicos. Esperamos que os haya gustado y que hayáis sacado muy buenas conclusiones, sobre todo aquellas familias que veis estos episodios en los que hablamos de gestión financiera y que lo podáis aplicar con vuestros hijos desde ya. Nos vemos en otro episodio en Santander Podcast el próximo domingo.